Era una tarde fresca de otoño cuando regresé a casa desde la universidad. Había estado fuera unos meses, y por primera vez en mucho tiempo, ansiaba escapar del ruido y el caos de la vida en la residencia estudiantil. Mi habitación, un espacio pequeño pero acogedor al fondo de la casa, siempre había sido mi santuario. Tenía mis cosas, mis libros, mi sillón favorito, pósters de las bandas que seguía desde hacía años, el leve aroma a lavanda de las velas que solía encender. Cuando me fui a estudiar, todo estaba donde lo dejé, o al menos eso imaginaba. Pero al cruzar la puerta, la casa no se sentía igual. Había un zumbido extraño en el aire, de ese tipo de silencio que solo aparece cuando alguien ha estado tratando de reacomodar cosas en tu ausencia. La voz de mi padre resonaba desde la cocina, pero no era un saludo. Estaba demasiado ocupado con algo o con alguien más. «Tu habitación ha sido reutilizada», dijo con toda naturalidad, apareciendo al final del pasillo mientras yo dejaba mis maletas en el suelo de la sala. «¿Qué quieres decir con reutilizada?», pregunté, sintiendo ya la confusión apretar mi garganta. Mis ojos recorrieron el espacio. Los muebles no estaban. El escritorio en el que había pasado horas y horas ahora estaba arrinconado contra la pared más lejana y, en su lugar, había una cama individual, una cómoda pequeña y una pila de cajas a medio vaciar amontonadas en la esquina. Parpadeé. Lo primero que pensé fue que tal vez recordaba mal la distribución, pero no. Aquella ya no era mi habitación. No más. Antes de que pudiera asimilar lo que pasaba, mi padre me dedicó esa media sonrisa suya, la que pretendía aliviar la tensión pero solo la empeoraba. «Tuvimos que hacerle espacio a él, cariño», dijo, señalando vagamente el aire vacío, y supe de inmediato a quién se refería. «Él ya se instaló, así que tendrás que buscar otro lugar para quedarte». «¿Otro lugar?». Me quedé mirándolo sin dar crédito. «¿Cómo que otro lugar? Esa es mi habitación. Técnicamente, teníamos que darle un lugar donde quedarse», dijo, rascándose la nuca y luciendo incómodo. «Es tu hermanastro, después de todo, y necesitábamos hacerle un espacio». Me quedé ahí, inmóvil, incapaz de moverme, y menos aún de hablar. No se trataba solo de la habitación que había perdido. Era la misma sensación de hogar que había llevado conmigo en tantas noches solitarias en la universidad. Pensé, quizá con ingenuidad, que volvería a algo parecido a la normalidad. En cambio, estaba en una casa que ya no sentía mía. «Seguirás pagando las facturas, ¿verdad?», añadió mi padre, como si fuera lo más natural del mundo. «Dependemos de tu ayuda para eso, ¿recuerdas?». Volví a parpadear. No era una pregunta, era una afirmación. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si fuera mi responsabilidad cubrir todos los gastos, como si yo se lo debiera. Me sorprendió lo fácil que le resultó reemplazarme mi espacio, mis cosas, todo sin siquiera pensarlo 2 veces. «Espera, ¿hablas en serio?». Mi voz apenas era un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. «¿Quieres que siga pagando tus facturas mientras me echas de mi propia habitación? ¿Así, sin más?». Papá se encogió de hombros, impasible. «No es como si te estuviéramos echando, cielo. Solo te pedimos que te adaptes». Ni siquiera pude responder. Quería gritarle, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La situación era tan absurda que me abrumó y lo único que pude hacer fue asentir, como si eso fuera a darle sentido a todo. Siempre había sido la hija buena, la que se esforzaba de más por mantener la paz, por mantener todo en orden. Pero algo dentro de mí se rompió. No podía quedarme más en ese espacio. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando me estaban borrando poco a poco de esa casa. Así que hice lo que tenía que hacer. Fui a mi antigua habitación, ignoré el hecho de que ya no era mía y empecé a empacar. Al principio, despacio, luego más rápido, con las manos temblándome de frustración y a la vez con una extraña sensación de alivio. Cuanto más empacaba, más me daba cuenta de cuánto había crecido, de cuánto había superado a esa casa y a esa familia. No iba a ser más el felpudo de nadie. Sabía que tenía que irme, y no pensaba irme en silencio. La habitación ya no era mía,
pero aún así iba a llevarme algo de ellos. No iba a dejar que se salieran con la suya sin que lo sintieran. Iba a cortar por lo sano. En cuanto salí de la habitación con las maletas en la mano, mis ojos se posaron en él. Jack, mi nuevo hermanastro, repantigado en el sofá como si fuera el dueño del lugar. No sé qué esperaba, pero seguro no era verlo así, mirándome con esa sonrisita engreída pegada en la cara. Era apenas un crío, 18 años como mucho, pero la forma en que me miraba lo decía todo. Sabía perfectamente que mi padre ya lo había elegido a él por encima de mí. «Hola», dijo, sin molestarse en levantarse. «Está buena la habitación. Gracias por prestármela». Se me revolvió el estómago. Apreté la mandíbula tan fuerte que temí que se me fuera a partir. No quería hablarle, ni siquiera quería mirarlo. Pero no podía ignorar el hecho de que todo este desastre ocurría por su causa. «No me lo agradezcas», alcancé a decir. Yo no lo elegí así. Papá se había escabullido hasta la cocina, probablemente a hacerse un sándwich o algo igual de trivial. Su distracción solo ponía más en evidencia lo poco que le importaba lo que estaba sucediendo. Seguramente estaba demasiado ocupado disfrutando de su nueva vida para darse cuenta de cómo se desmoronaba la mía. «Tendrías que haberlo oído cuando hablaba de ti», siguió Jack con esa mezcla irritante de arrogancia e ingenuidad. «Decía que no tendrías ningún problema con esto. Es muy fan de tu capacidad de adaptación». Sentí que el pulso se me aceleraba. Sus palabras me atravesaron como puñales, pero no podía hacer nada. Solo quedarme ahí, congelada en ese momento de tensión incómoda, luchando contra las ganas de estallar. «¿Lo dices en broma, verdad?», pregunté, forzando una risa que salió hueca y amarga. «¿Adaptarme? ¿Así como así?». Jack se encogió de hombros, con una expresión de indiferencia absoluta. No tenía ni idea. O tal vez sí, pero le daba igual. Solo le importaba que ahora él estaba dentro. Era el nuevo favorito de mi papá, su nuevo hijo. ¿Y yo? Bueno, yo solo era la chica a la que habían desplazado por un chico que ni siquiera era de mi sangre. Me di la vuelta negándome a mostrar mi enfado, pero la rabia burbujeaba por dentro, un torbellino imparable. Pasé junto a él, atravesé el pasillo y llegué a la cocina, donde mi padre acababa de terminar su sándwich. Ni siquiera se había dado cuenta de que había entrado. «Papá», dije con voz cortante, empujando la conmoción y la incredulidad que me había mantenido callada hasta entonces. ¿Se puede saber qué demonios pasa? Ni alzó la vista de su almuerzo. «¿A qué te refieres?». «¿Que a qué me refiero?», repetí con rabia. «Le diste mi habitación a Jack. Él está en mi espacio, la habitación que he tenido desde que era una niña, y tú estás tan campante. Ni siquiera me lo consultaste». Por fin levantó la mirada, como si mi aparición hubiera interrumpido su sagrado momento de paz. «Bueno, no pensé que fuera un gran problema», dijo con ese tono despreocupado que me hervía la sangre. «Jack necesitaba un lugar donde quedarse, y tu habitación era la única que tenía sentido». ¿Que tenía sentido? Sentí como mi voz se volvía más aguda. «Sigo viviendo aquí, papá. Vine de la universidad esperando encontrar el único lugar que era mío. Pero supongo que ya no crees que lo necesite». Los ojos de mi padre volvieron a fijarse en su sándwich, como si yo fuera la que estaba exagerando. «Te lo dije. Teníamos que hacerle espacio. Es temporal». ¿Temporal? Mi voz se quebró y odié que lo hiciera. «¿Cuánto va a durar lo temporal, papá? Porque actúas como si yo ya no importara. Como si no perteneciera a esta casa». Él dio un mordisco lento, masticando con deliberación, como si fuera una charla cualquiera. «Es lo que hay. Ya casi no vives aquí, estás en la universidad. Además, tú sigues ayudando con las facturas, ¿no? Espero que sigas contribuyendo». Sentí un escalofrío en el estómago. Mi padre acababa de confirmar lo que temía. No era más que un cajero automático para él, un cheque mensual. Ni siquiera era su hija, solo un recurso. Ya no estaba segura de lo que significaba para él. Pensaba que lo conocía, pero ahora veía la verdad. «Claro», dije, con la voz apagada. «No te preocupes por eso.
pero tal vez deje de pagar un tiempo. A ver cómo te las arreglas cuando seas tú el que esté en apuros. Por fin mi padre alzó la vista, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando? No respondí de inmediato. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, pasando de largo junto a Jack. Ni lo miré. No se merecía mi atención. Pero podía sentir cómo mi ira crecía, al ver cómo mi padre lo había invitado a ocupar mi lugar sin ningún reparo. Al llegar a mi habitación me quedé un rato parada, contemplando lo que alguna vez fue mi santuario, mi espacio seguro. Ahora era solo, suyo. Sabía lo que tenía que hacer. No necesitaba seguir jugando su juego. No necesitaba dejarlos pisotearme más. Esa casa, esa familia, ya no eran míos. Pero todavía podía hacer que lo sintieran. Podía hacer que pagaran por quitarme mi vida, mi espacio, mi dignidad. El primer paso era simple: dejar de pagar. Llamé al banco. Cancelé las transferencias automáticas a la cuenta de mi padre. Luego contacté con las compañías de servicios para asegurarme de que todas sus facturas quedaran sin pagar. Sabía que pasarían unos días antes de que se dieran cuenta de verdad, pero cuando lo hicieran, sabrían exactamente quién era la responsable. El susto que se llevaría mi padre cuando llegara la cuota de la hipoteca valdría cada segundo. Los primeros días tras cancelar los pagos me mantuve al margen. Me dediqué a mis proyectos de la universidad. Me mantuve ocupada, pero cada momento que pasaba en la casa sentía que iba tirando de un hilo que se deshacía poco a poco. No era solo que me hubieran quitado mi habitación o que mi padre pareciera tan indiferente. Era que él ya había cambiado por completo el foco de su atención. Su nueva familia lo era todo para él. Y lo que más me dolía no era sentirme descartada, sino invisible. Había pasado de ser la hija a la que solía mimar, a la que llamaba cuando tenía un mal día, cuya opinión le importaba, a convertirme en una contribuyente económica sin ningún valor emocional. El cambio había sido tan gradual, tan sutil, que no me había dado cuenta de cuánto resentimiento se había acumulado hasta que entré a la sala una tarde y encontré a Jack tumbado en el sofá, con el móvil en la mano, mientras mi padre charlaba alegremente con su esposa en la cocina. Ni un bienvenida a casa, ni un ¿cómo va la universidad? Solo la voz de mi padre entusiasmado y el suave murmullo de una familia en la que ya no me sentía parte. Respiré hondo, tratando de calmar la rabia. Pero cada vez que veía a Jack, cada vez que veía a mi padre mirándolo con ese brillo en los ojos, sentía cómo se me encendía otra vez el resentimiento. Ese chico, ese desconocido, me había quitado mi habitación, mi lugar en la familia, y ahora parecía que a mi padre ni le importaba. Unas noches después, escuché a mi padre discutiendo por teléfono en la cocina. Su voz se alzaba. Estaba frustrado. «¡Vamos! No es solo la hipoteca. Tengo facturas acumuladas, tarjetas de crédito, servicios, todo», gritaba, con un tono agudo. «¿Cómo que no es tu responsabilidad? Se supone que ella debe ayudarnos, siempre lo ha hecho». No necesitaba oír más. La forma en que la voz de mi padre temblaba de pánico me lo decía todo. No tenía idea de cómo manejar el lío en el que lo había metido. Lo admito. Sentí cierta satisfacción, aunque amarga. La parte de mí que siempre se había sentido invisible, eclipsada por su nueva familia. Por fin estaba sacudiéndose el polvo. Me necesitaba más de lo que quería admitir. No tenía el control que creía tener. Pero no se trataba solo del dinero, ni siquiera de la casa. Estaba empezando a ver las cosas con más claridad. Era una cuestión de respeto. Me habían quitado todo sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Jack, con su sonrisa fácil y su falta de empatía, se había metido en la vida de mi padre como un parásito. Y mi padre lo había acogido como si fuera el verdadero hijo. Y yo era la que se quedaba atrás. Esa constatación me dolió más que las otras pequeñas puñaladas que había estado sintiendo. Durante los días siguientes, mi padre intentó hablar conmigo un par de veces, pero yo fui fría, distante. Me mantenía ocupada con trabajos de la universidad o hacía planes con amigos. Evitaba a mi padre en lo posible, y él tampoco hacía mucho por buscarme.
Parecía resignado a que nuestra relación se hubiera deteriorado hasta ese punto. No luchaba por mí, y por primera vez me di cuenta de que no sabía si alguna vez lo había hecho. Jack, en cambio, parecía estar todo el día en la cocina. Pasaba horas allí, a veces con su madre, a veces solo, y yo alcanzaba a oír fragmentos de sus conversaciones. No podía evitarlo aunque lo intentara. Se reían, contaban historias, hacían planes que no me incluían, y eso me ponía de los nervios. Una noche, mientras pasaba por la cocina, oí la voz de Jack de fondo. Hablaba de la vida universitaria, describiéndola como una gran aventura que afrontaba con toda la confianza del mundo. Al principio no me detuve a escuchar, pero entonces me mencionó a mí. Ay, no sé cómo hace para estar siempre en la universidad. Casi nunca está aquí. Debe ser genial poder desaparecer cuando te dé la gana. Me quedé parada en seco. No me giré. Solo me aferré al marco de la puerta, luchando contra las ganas de saltar. Pero no lo hice. Sus palabras no valían la pena. Eran un recordatorio más de lo poco que le importaba yo. Lo que realmente me dolió fue la reacción de mi padre. Esperaba que le dijera a Jack que tuviera cuidado con sus comentarios, que al menos le llamara la atención, aunque fuera de forma sutil, para mostrar algo de lealtad hacia mí, su hija. Pero mi padre simplemente se rió, negó con la cabeza y murmuró. Sí, siempre ha sido un poco solitaria. Ya estaba. En ese momento me di cuenta de algo profundo y doloroso. Mi padre jamás iba a dar la cara por mí. No solo estaba distante, era cómplice. Había permitido toda esta situación sin cuestionarse cómo me afectaba, sin detenerse a pensar que su hija estaba aquí, sola, viendo cómo todo lo que yo había construido, todo lo que había ganado, me lo estaban arrebatando poco a poco. Pero el silencio ya no tenía cabida. No había más espera. No iba a quedarme mirando cómo pasaba todo. Ya había dado el primer paso al cortar los pagos, pero ahora tenía que dejar claro que no iba a dejar que pisotearan mis sentimientos y fingieran que nada ocurría. Empecé con pequeños comentarios. Iba socavando sus planes aquí y allá. Cuando Jack hablaba de una nueva consola de videojuegos que quería, yo le soltaba. Sería genial si tuvieran dinero para comprarla, considerando que sus facturas están atrasadas. Cuando mi padre mencionaba la idea de un viaje de fin de semana, le recordaba que la última cuota de la hipoteca seguía sin pagar. Sembraba la semilla de la duda, pero sabía que lo peor estaba por llegar. Los recargos de las tarjetas, las facturas acumuladas, las llamadas insistentes de los bancos. No tenía que hacer gran cosa. Ellos mismos iban a encargarse de hundirse. Cada día que pasaba, el pánico en la voz de mi padre aumentaba. Era inevitable. Había vivido en una burbuja, creyendo que todo estaría siempre bien. Ahora, estaba sintiendo lo que era de verdad de estar al borde del precipicio. Y aunque una parte de mí odiaba que la situación llegara a esto, otra parte sentía una retorcida sensación de venganza. Finalmente, estaba recuperando el control. Pensaron que podían apartarme a un lado, pero ahora iban a ver lo que costaba. Y esto era solo el principio. El momento que tanto había esperado llegó un miércoles por la tarde, cuando la casa estaba inusualmente silenciosa. Mi padre se había tomado el día libre, probablemente para lidiar con el desastre financiero que se le venía encima, pero no entendía aún en qué problema estaba realmente. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando el móvil, cuando oí la voz inconfundible de mi padre en la sala. Hablaba con ese tono histérico, desesperado, tratando de mantener la calma pero sin lograrlo. ¿Cómo que esto no puede ser cierto?, decía. No alcanzaba a oír todas las palabras, pero no me hacían falta. Ya sabía de qué iba. Estaba pasando. No me moví de mi sitio enseguida. Parte de mí quería dejarlo que se las apañara solo, que se diera cuenta por sí mismo. Pero otra parte no podía resistirse. Tenía que ver su cara en el momento exacto en que se daba cuenta de que todo lo que había dado por hecho se le escapaba de las manos. Me levanté y fui hacia la puerta del salón, apoyándome en el marco.
Mi padre estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Jack, a su lado, miraba el móvil con la misma indiferencia de siempre. No tenía ni idea de lo que pasaba. Para él, era solo otro día tranquilo. ¿Qué demonios es esto?, repitió mi padre más fuerte y con la voz temblorosa. El banco dice que no se pagó la hipoteca. Hay un recargo de... ¿Pero qué? Noté como una sonrisa, pequeña pero satisfecha, asomaba en mis labios. Este era el instante en que mi padre se daría cuenta de que no podía darme por sentada, de que no tenía el control. Me dijiste que todo estaba bien, que las facturas se habían cubierto, continuó, poniéndose en pie. Tenía la cara roja de furia. ¿Cómo que no se pagó el mes pasado? ¿Dónde está el dinero? Jack levantó la mirada de su teléfono, confundido. ¿Qué? ¿Hay algún problema?, preguntó, como si hablara de un control remoto que no funcionaba. Sí, Jack, dije, avanzando hacia ellos con voz fría y controlada. Hay un problema. Resulta que no puedes vivir eternamente de la generosidad de otros. Los ojos de mi padre se posaron en mí, pasando de la frustración a algo más oscuro. ¿Qué hiciste?, exigió, levantando la voz. ¿Cancelaste los pagos? No respondí al instante. Crucé los brazos y dejé que la tensión llenara el silencio. Quería que se ahogara en el desastre que él mismo había creado. Llevas demasiado tiempo viviendo de mi ayuda, papá, dije al fin, en un susurro afilado. Creíste que seguiría pagando sin rechistar, que podías aprovecharte de mí sin que me diera cuenta, pues ahora ves lo que cuesta tu jueguito. Observé cómo su expresión cambiaba de enojo a pánico. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Un momento, interrumpió Jack, al fin dándose cuenta de la gravedad. ¿Esto va de dinero?, negué con la cabeza. Tú ni pintas aquí, Jack, contesté. Llegaste a la casa y todo te lo dieron en bandeja, pero me parece que no tienes idea de lo que es ganarse el lugar. Jack quiso replicar, pero con una sola mirada lo hice callar. No lo entiendo, murmuró mi padre, dejándose caer en el sofá. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque estoy harta de que me traten como un comodín, como si no importara, respondí con un tono firme. Regalaste mi habitación sin consultarme. Pretendiste que siguiera pagando tus facturas mientras ponías a tu nueva familia primero. Así que sí, corté los pagos. Ni siquiera pensaste en cómo me sentiría. Se hizo un silencio. Solo se oía la respiración agitada de mi padre. Se puso de pie y empezó a pasear por la sala, con el rostro desencajado. ¿Crees que dejaré que arruines todo?, gritó, con la voz temblorosa. Eres mi hija. No puedes hacerme esto. Aún no lo entiendes, ¿verdad?, repliqué, acercándome. Dejaste de ser mi padre cuando decidiste que tu nueva familia era más importante. Hiciste tu elección, y ahora yo hago la mía. Vi la furia en sus ojos, chisporroteando por un segundo, y luego algo peor. Pánico. Pareció que quería gritar, quizá incluso reaccionar físicamente, pero se contuvo. Jack seguía clavado en el sofá, sin saber qué hacer. «Papá, no puedes arreglar esto», dije con frialdad. «Ya no estoy aquí para salvarte. Se acabó ser tu red de seguridad. Deberías haberlo pensado antes de echarme de mi propio espacio, antes de dejar que tu nueva familia tomara posesión de todo». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al llegar me detuve para mirarlo una última vez. Mi padre estaba pálido, con los hombros caídos. Estaba atrapado por sus propios errores. Pero aunque me daba un retorcido alivio verlo así, algo dentro de mí también había cambiado. Esto ya no era solo cuestión de dinero. Era el momento en que por fin recuperaba el control. Ya no iba a dejar que me pisotearan. Y lo demás era solo la consecuencia inevitable. No volví la mirada al salir. Los días siguientes fueron confusos. Mi padre fingía que no pasaba nada, pero estaba claro que andaba con el ánimo alterado. La cuota de la hipoteca seguía sin pagarse,
Las facturas se acumulaban y las llamadas de las tarjetas de crédito no paraban. Lo oía trajinar de un lado a otro, intentando encontrar una solución sin reconocer que había cometido un error gigantesco. No estaba claro si era orgullo o simple ignorancia, pero yo sabía que estaba desesperado. Y lo peor para él era que todo sucedía por sus propias decisiones en las que no contó conmigo. Yo no pensaba intervenir. Ya había hecho suficiente. Había trabajado duro para conseguir mis cosas, para ponerme en una situación en la que no dependía de nadie. Y no iba a sacrificarlo por un hombre que nunca estuvo ahí de verdad cuando más lo necesité. Jack, mientras tanto, seguía ignorando la gravedad del asunto. Para él, todo era parte de un drama familiar que tarde o temprano se arreglaría solo. Continuaba moviéndose por la casa como si nada, viviendo en esa burbuja de privilegios que mi padre le había creado. Apenas podía soportar mirarlo, no tenía idea de lo que era el esfuerzo real. Y ahora era mi padre quien empezaba a sentirlo en carne propia. Unos días después de que estallara todo, me topé con mi padre en la cocina. Tenía esa mirada en los ojos, la de quien se da cuenta por fin de lo mucho que se ha equivocado. Era una mirada desconocida en él. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, mientras yo buscaba un vaso de agua. Sonaba cansado, con los hombros caídos por la presión. Dejé el vaso a un lado, sin mirarlo. No estaba lista para sentir lástima por él. No todavía. «Ya sé que estás enfadada», empezó, con la voz casi temblando. «Y tienes todo el derecho. Yo lo arruiné. Te di por sentada. Creí que podía con todo. Pero no fue así. Creí que podía ignorar cómo te afectaba. Lo siento». Sentí un nudo en el estómago. Sus palabras eran correctas, pero no sonaban suficientes. No iban a arreglar nada. ¿Que lo sientes?, le dije al fin, mirándolo a la cara. «Papá, me ignoraste durante meses. Le diste mi cuarto a Jack. Lo dejaste mudarse como si yo no existiera. Y mientras, esperabas que yo siguiera pagando todo sin rechistar. Pensaste que no me daría cuenta». Él bajó la mirada, esquivando mis ojos. «Estaba equivocado. Fui egoísta. Creí que hacía lo mejor para todos. Pero debí pensar en ti. Debí ver cómo te estaba afectando, cómo te sentías. Tenía que habértelo consultado, no solo dar por hecho que te harías cargo». Negué con la cabeza, sintiendo de nuevo la rabia mezclada con tristeza. «No solo es que dieras por hecho que yo me haría cargo, es que me diste por sentada, papá. Mi tiempo, mi energía, mi vida. Me sacaste de mi propia casa y, cuando protesté, ni siquiera entendiste por qué estaba molesta». Él bajó aún más los hombros. Podía ver el arrepentimiento en su rostro, pero era demasiado tarde. Ahora se daba cuenta, pero el daño ya estaba hecho. Yo ya no podía confiar en él, ni sentía que este fuera mi hogar. «Sé que es tarde para arreglarlo», dijo, la voz quebrándose. «Pero quiero intentarlo. Quiero hacer las cosas bien». Respiré hondo, luchando contra el nudo que tenía en el pecho. Tenía tantas ganas de soltarle todo lo que había estado guardando. Cómo me sentía indigna, cómo siempre había luchado por llamar su atención, cómo había escogido a otros por encima de mí. Pero me contuve. No serviría de nada en ese momento. «No puedes arreglar esto, papá», contesté, con la voz firme. «No puedes deshacer todo lo que hiciste. Rompiste algo que no se compone con disculpas. Es demasiado tarde». Asintió, con el rostro oscurecido por la vergüenza. «Lo entiendo». Me di la vuelta y regresé a lo que quedaba de mi cuarto. No había más que decir. No había una palabra mágica que solucionara todo. Mi padre había tomado lo que más necesitaba de él, su respeto, y lo había pisoteado. Y aunque no podía cambiar lo que había pasado, al menos podía controlar cómo respondía yo a partir de ahora. Podía recuperar mi poder y decidir mi futuro. Y no necesitaba que él lo aprobara. Esa noche, el teléfono sonó. Era mi padre. No atendí. Ya sabía lo que iba a decir. Pero no me interesaban más disculpas.
Ahora solo me importaba la vida que estaba construyendo, una en la que no tuviera que depender de nadie. Y eso era suficiente. Con el paso de los días, las cosas no mejoraron mucho. Mi padre y yo no tuvimos las conversaciones profundas que yo alguna vez deseé. No hubo reconciliaciones ni finales felices, pero empecé a darme cuenta de que ya no necesitaba nada de eso. Tenía mi propio futuro, mis propios planes. No necesitaba su aprobación. Las facturas se pagaron al final. Mi padre salió del paso como pudo, pidiendo dinero prestado a amigos. Pero el golpe ya estaba dado. Había dejado claro mi punto. Y cuando todo terminó, sentí una satisfacción inesperada. Por fin me había hecho valer. Había tomado el control de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.